Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! Hey, ¿cómo andan? Oigan, pues para empezar, quisiera pedirles una disculpa porque nos saltamos el episodio de la semana pasada. Híjole, pesadísimo, pero muy contento ya. Terminó el Simposio Católico Virtual. 116 actividades tuvimos, imagínense cómo estuvo. Una bendición tremenda. Los conferencistas, muchos asistentes, etcétera, ahí pues diciendo todas las cosas que están recibiendo de Dios. Padrísimo. Muchas gracias a los que pudieron participar. Y pues bueno, pues de hecho ahora los invitados de esta semana fueron también parte, que son un matrimonio que vive en España, Yasmín y Jesús, que son los creadores de convertidoscatólicos.com, que por favor visítenla, padrísima página con muchos recursos y demás, también sus cuentas en Facebook, Instagram, hacen muchas cosas. Sobre todo en apologética y está padre, ahí van a ver la historia de cómo se conocieron a través de internet y demás, de precisamente pues él que se metía, digamos, a dar razones de la fe, a defender la fe en ciertos, pues ¿cómo se llamaban estos? Como que salones virtuales o foros, ¿verdad? Que tenía CatholicNet, y ella pues que venía saliendo de estar con mormones y demás, pero bueno, toda esa platicada, toda la explicación de cómo se fue ella con mormones y estaba ya, nos la va platicando y cómo Dios pues la va liberando, digamos, va abriendo los ojos y se mete pues también a estudiar la fe de lleno, y por eso es pues, donde conoce a Jesús. Y de hecho no es de España, dije que los dos están en España ahorita, sí, pero del otro lado del charco. Pero bueno, los dejo picados, se pone buena la cosa. Nos vemos del otro lado. Dios los bendiga. Muy bien, Yasmín, Jesús, un placer tenerlos aquí en Platicando en Católico. Oigan, si les parece, antes de comenzar, nos ponemos en presencia de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que vengas, que estés aquí en medio de nosotros. Estamos 3 reunidos virtualmente, pero reunidos en tu nombre. Te pedimos que cumplas tu promesa, que estés tú aquí presente. Y vamos a hacer una pequeña oracioncita pidiéndole a nuestro santo patrono que por su intercesión esto pueda llegar a tanta gente, a tocar almas y a llevarnos a evangelizar, a extender el reino de Dios aquí en la tierra, cada quien desde su muy particular trinchera. Oh Padre Celestial, que concediste a Juan Diego ser el confidente de la Virgen de Guadalupe y asistir al nacimiento de la fe en América, te pedimos por tu intercesión que socorras a los más necesitados. Consuela a los enfermos de alma y cuerpo y concede que el pueblo latinoamericano, unido por la fuerza del amor a nuestra dulce Madre el Tepeyac, haga de cada uno de sus hogares un templo vivo en donde adoremos a Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues finalmente tenemos esta platicada muy atrasada. Estoy muy contento de estar con ustedes, Yasmín y Jesús. ¿Qué tal si empiezan cada quien así muy cortito para que ya sepamos, ya que nos platiquen qué están haciendo ahorita, antes quiénes son, un poquito de dónde vienen, nacieron en una familia católica o no, cómo eran esos primeros años, para entender un poquito quién es Yasmín ahorita y qué te parece que empecemos contigo, Yasmín. Vale, muy bien, gracias. Juan Diego, también te llamas, ¿verdad? No, Urquidi, José Manuel, pero me dicen Urquidi. Perdón, tú dime Urquidi. Es verdad, tu amigo era el que se llamaba Diego. Es que pensé que te llamabas, pero no, que no pasa nada. Santo mexicano también. Así es. Vale. Sí, es que te conozco más por el apellido. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿vale? Y pues te puedo decir, como veis, pues estamos hablando aquí desde España. Yo vivo actualmente en España, pero nací en Perú, en Lima, Perú. Ya tengo casi 9 años viviendo aquí.
¿vale? Me vine porque conocí a Jesús, que es mi esposo, y pues justamente lo conocí evangelizando, ¿no? Lo que hacemos ahora todos nosotros. Y entonces, por esa razón es que ahora vivo aquí. Pues yo nací en una familia católica, ¿vale? Por lo menos de manera tradicional, quizá no unas católicas súper practicantes, sino, bueno, pero sí tuve una vida, vamos a decir, de sacramentos, de todo eso, me hicieron cumplir. Oye, y era mucho como en Latinoamérica, muy común de que pues misa los domingos, la comunión y así, pero realmente no se vivía demasiado, o sí se vivía demasiado en la familia, o era más un tema social. No. En el caso mío, mis padres tuvieron una conversión, digamos, siendo católicos también, porque no cumplían, pues, digamos, todo de una manera como una persona ya, pues, que ha tenido, pues, un grado de conversión, de formación también, ¿no? Ellos ya posteriormente se convirtieron, pero, digamos, de manera tradicional eran católicos y querían que sus hijos, pues, de alguna manera vivieran dentro de ese, vamos a decir, de esa religión, ¿no? De esas prácticas también. Entonces, en mi caso, si nos, vamos a decir, no sé si es decir, porque cuando eres niño no sé si te obligan o te invitan, pues iba a misa todos los domingos, al igual que mi hermano. También luego, cuando ya estaba en la secundaria, me pusieron en un colegio religioso, de mujeres, de religiosas, y es ahí donde, digamos, yo ya empecé a entender un poco más la fe, ¿no? Digamos, ya no de una manera obligada, sino más bien empecé a conocer lo que vendría a ser, por ejemplo, la veneración a la Virgen María, los santos, todas esas cosas se me enseñaron mucho más ya en el colegio. Pero sí es cierto que como yo tuve, no sé si fui muy adelantada a mi edad, o sea, no adelantada en lo malo, sino adelantada en la edad con respecto a mis compañeros, porque tuve una edad fui adelantada desde pequeña. ¿Eres muy inteligente o qué? No, sino que a veces, bueno, mis padres son profesores, entonces siempre a los hijos los profesores nos intentan hacer como superdotados frente al resto. Yeah. Y entonces, entré muy pequeña a la primaria, y en la secundaria terminé también muy jovencita. ¿Cuántos hermanos tenías o no tenías hermanos? Solo tengo uno. Sí, okay. Tengo uno que, por cierto, él conoce México, ¿eh? Ha ido varias veces a México porque es músico, entonces ha viajado mucho por ahí. Entonces, pues en el cole es donde empiezo yo a tener un poco más esas bases religiosas, se me enseña todo eso, también era delegada de pastoral, ¿sí? O sea, ya empecé a tener como mis inicios de evangelización. Entonces, ser delegada de pastoral era que pues tenías que llevar un poco el carisma de la fundadora de la congregación, del colegio, a dar a conocer a las personas. Oye, ¿no? Y a ver, quiero aclarar algo, porque luego en diferentes países, ¿colegio qué quiere decir? ¿Es de qué edad? ¿O es colegio, la escuela? Sí, es que acá también llevan institutos, ¿no? Aquí el instituto es la secundaria. No, allí el colegio le llaman a todo, a lo que vendría a ser primaria y secundaria. Allí, vale. Sí, entonces, cuando tú estás hablando de que estabas en una escuela católica, que ya desde chiquita. Era la secundaria. Okay. Sí, la secundaria. Okay. Exacto, el nivel secundario. ¿Y de qué orden era cuando dices de la fundadora? Sí, es que era una congregación francesa que se llama Presentación de María, que también hay en España, y la fundadora se llamaba María Rivière. No sé, francés, Rivière. Entonces, sí, tiene varios colegios en muchos países. Y entonces es ahí donde conozco más, me acerco a lo que sería, pues, más a la Virgen, todo eso, ¿no? Un colegio muy mariano, muy mariano. Pero, bueno, ya cuando fui a la universidad, como ya no estudiamos el bachillerato, aquí tienen bachillerato, allá creo que se llama preparatoria, ¿verdad? Sí. No sé, ¿vale? Pues nosotros no, nosotros terminamos el 5º año de la secundaria y directamente postulas a la universidad, ¿no? Vas a la universidad, bueno, yo tuve esa oportunidad y fui muy joven también a la universidad, o sea, ya a los 16 años ya estaba en el primer año de la universidad. Wow. Mi carrera, también estudié Derecho, entonces estudié Derecho y terminé muy jovencita también a los 22 años, porque son 6 años allí de Derecho. Entonces, ¿pero qué pasa? La universidad sí... no escogí, bueno, no me escogieron, no vi la parte religiosa en la universidad, o sea,
me dejaba llevar más por la carrera y todo eso, ¿no? Entonces, la universidad sí, no es que me alejé porque seguía yendo a misa, seguía practicando. Para mí era algo, como te digo, más que cultural que una cuestión de convicción, pero en la universidad sí empecé a sentir soledad, porque había llevado toda una formación, ¿no? En la virtud, en los valores, en todo eso. Y bueno, en la universidad pues venían de diversos colegios, diversas escuelas, entonces pues es donde yo noté eso, que sobre todo, como todo joven, ¿no? Que estás en la universidad, pues estás esperando pues el novio, ¿no? Porque si tienes la vocación matrimonial es de, y yo sabía que del grupo que tenía muy buenos amigos, compañeros, todo muy bien, pero lo único que yo veía que compartía con ellos era la parte, pues, de los estudios, nada más, pero sabía que de ahí... ¿Nunca, no estabas en ningún grupo parroquial o movimiento apostolado, nada? No. Yo creo que los primeros años de la universidad para mí me centré tanto en los estudios, porque bueno, estoy en una universidad privada, entonces quería también de alguna manera, tú sabes que las universidades privadas en nuestros países pues cuestan, ¿no? Entonces quería tener como especie de becas también, entonces me centraba mucho en mantenerme bien en los estudios, entonces pues ya meterme en grupos, eso pues me podía absorber el tiempo, entonces solamente iba a misa y ya. Entonces como me veía sola, sí es cierto que mi primer interés por encontrar, vamos a decir, un ambiente más cristiano fue en la parroquia, que yo asistí, donde hice todos mis sacramentos, pero, digamos, no me informé de lo que llamaríamos grupos pastorales, ¿no? O grupos carismáticos, o bueno, que llevan un carisma en general. Entonces yo lo único que yo veía era que en la iglesia los únicos jóvenes que ubicaba estaban en la parte del coro. Claro. Los jóvenes eran los del coro, ¿no? Como en todos sitios. Pero entonces yo dije, bueno, eso será lo único que me ofrece la Iglesia Católica. Realmente ese era mi pensamiento hasta ese momento. Entonces me apunté al coro y empecé a ir al coro. Y bueno, empezamos a tener una cierta convivencia, pero noté que solamente pues era ir a cantar, pero no había pues, no sé, una asesoría espiritual o cosas así. Entonces, a los jóvenes yo no les notaba o sea, no había mucha diferencia entre ellos y lo que yo veía en la universidad. No sé si me entiendes. Claro. Iban a la misa y todo, pero no les veía pues de repente ese nivel espiritual que yo quería en ese momento, ¿no? Entonces, no sé, tengo que contarte o te puedo interrumpir, Jesús, porque si no ya me voy a meter en mi testimonio. No sé si te tengo que contar ya mi testimonio. No, digo, hasta ahí si quieres está muy bien, hasta la universidad, y luego que Jesús nos platique, claro, y así le vamos. Claro. Así le vamos siguiendo. Exacto, para que no entremos porque si no... Yo soy de España, del norte de España, de una ciudad que se llama León, ¿vale? Vengo de una familia de tradición católica. Lo que pasa es que, bueno, mi familia ha sido de ir a misa los domingos, pero poco más, o sea, más que nada por tradición, ¿no? Nunca han estado ahí involucrados en algún tipo de actividad o movimiento pastoral, más allá de, pues, en el pueblo iba a alguna procesión de vez en cuando y en Semana Santa y poco más, ¿no? Entonces, yo recibí pues, los sacramentos, el bautismo, la comunión, la confirmación en la iglesia, ¿no? Iba a misa todos los domingos con mi padre, siempre he sido católico, nunca he tenido un cambio de fe, pero sí es cierto que llegó un momento de mi edad que yo decía, bueno, ¿y dónde están los jóvenes católicos hoy en día aquí en España? Porque tiene que haberlo. Porque claro, yo iba a la iglesia y lo único que veía era pelo blanco, o sea, gente mayor, de la tercera edad. Sí, lo digo así por no asustar, porque es una problemática bastante importante y bastante seria, bastante gorda. Entonces, intento ser un poco chistoso con estas cosas, pero es una cosa que nos preocupa, ¿no? Porque, claro, yo no veía a gente joven en la iglesia y digo, bueno, ¿y dónde está el futuro de la iglesia? No tiene que haber jóvenes católicos por algún lado. Entonces, como no los veía en la iglesia, lo que se me ocurrió fue buscarlos por internet, ¿no? Digo, bueno, pues si no están en la iglesia tendrán que estar en internet. Y lo puse jóvenes católicos en internet, no sé qué, no sé cuánto, y me aparecieron unos foros, pues mira que hay gente joven, no sé qué, me metí en esos foros, me hice un nombre de usuario y todo esto, los foros de catholic.net, que son unos foros muy conocidos, el portal Catholic, porque en su momento lo llevaba una mexicana,
de los legionarios de Cristo. Y entonces allí había unos foros, de muchas categorías, solteros católicos, jóvenes católicos, foros de Biblia, foro de ecumenismo, en fin, de muchas ramas, ¿no? Entonces yo me metí en el de los jóvenes buscando jóvenes, ¿no? Y bueno, pues encontré a algún joven, sí, es cierto, de España, pero bueno, luego más adelante, con el paso de los meses, sería en ese foro, en el año 2007, donde conocería a Yasmín, que ella fue allí donde fue a poner su testimonio justamente en uno de los foros que yo en ese momento pues estaba moderando y administrando. Oye, y a ver, y nomás para entender, y nomás para entender esa parte, León, o sea, León es un pueblo muy chico, es una ciudad. No, es una ciudad del norte de España que está justo debajo de Oviedo, Gijón, Asturias, pertenece a Castilla y León. ¿vale? Está en el de Salamanca, para que te hagas una idea. Si te sitúas, a Salamanca, la Universidad de Salamanca, claro. La Zamora y luego ya está León, ¿vale? Es una ciudad. Y entonces no es como que, bueno, es que era un pueblito y no había jóvenes, no. Simplemente era representativo de cómo estaban las ciudades en España, tal cual, no había jóvenes, estabas hablando de, no había jóvenes. A ver, cuando yo era joven vivía en León, lo que pasa es que luego yo me fui a la universidad, porque aquí la universidad empieza con 18 años y decidí estudiar ingeniería industrial. Entonces me fui a Salamanca. ¿Tú no tuviste papás que eran profesores? Sí, mi padre era profesor y mi madre era... Como Yasmín, que la metieron desde muy chiquita. Sí, mi padre era profesor y mi madre era ama de casa. Y entonces mi padre siempre le gustaron mucho las matemáticas y me inculcó el gusto por las matemáticas. Por eso decidí cursar una ingeniería, ¿no? Entonces cursé ingeniería industrial en Salamanca. Estudiaste en Salamanca. Salamanca. Estuve allí estudiando durante 6 años, 7, la carrera. Entonces, allí tampoco encontraba yo... ni en Salamanca. Yo hubiera pensado que en Salamanca, ciudad universitaria, con tantas es una ciudad hubiera mínimo grupos de movimientos. Es una ciudad donde la gente va más a salir de fiesta, a tomar unas cañas, que a rezar a una iglesia. Entonces tú te encuentras más ese ambiente universitario de las fiestas que la iglesia no va. Que de un espacio de recogimiento interior para rezar y todo esto. Eso no lo encontrabas en Salamanca. Era mucho más complicado encontrarlo incluso en Salamanca que en León. Oye, ya antes, nomás tengo la duda, antes de seguir con Yasmín ahí cuando se junta el cómo se conocieron y demás a través de estos foros, ¿tú encontraste tú o alguien te dijo dónde estaba la rana? Si era rana, ¿no? Es la rana. No era en el mural este de la Universidad de Salamanca, ¿no es una rana lo que tienes que encontrar? Ya. Yo sí lo encontré. ¿O ya no existe eso o qué? Desde el 2009, hará más de 10 años que no voy a Salamanca, por lo menos ya ni me acuerdo. Pero no era algo así de que si encontrabas la rana en el mural que te iba a ir muy bien en la universidad, algo así, ¿no? Algo así era, ¿no? Sí, hay rumores de eso, sí, la casa de las conchas y toda esta serie de cosas. Sí, hay muchas cosas. Salamanca tiene mucha historia a nivel universitario, porque de hecho fue una de las primeras universidades, ¿no? La más antigua de España. Claro, la más antigua de España y una de las más antiguas del mundo. Entonces tienen mucha cultura y allí estudia gente muy importante, como Miguel de Unamuno, ¿no? Por ejemplo, que seguramente todo el mundo conozca, un literato, claro. De ahí, de la Universidad de Salamanca, ¿no? Entonces, digamos que es una universidad que tiene su fama, pero claro, evidentemente, allí encontrar la fe es complicado. Es complicado. De ese ambiente. Y tú te metías entonces a estos foros en línea de catholic.net y ahí fue donde te metiste una vez, leíste qué parte del testimonio, cómo estuvo ahí, platícanos y que se junte con la historia de Yasmín. ¿Por qué te interesaste? Lo que pasa es que lo mío, los caminos, como dice la Escritura, los caminos del Señor no son nuestros caminos, ¿no? Entonces, yo entendía que el camino del Señor era que yo me tenía que meter al foro de catholic.net a buscar amigos jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Yo me metí con esa intención, pero y además es muy fácil hacerlo, se busca fácilmente y en el grupo al final en el que menos he escrito en catholic.net es en el grupo de jóvenes. Creo que solamente tengo 10 mensajes, los 10 primeros, luego ya no volví a escribir más ahí. ¿Por qué? Porque el Señor me llevó a otro rubro y básicamente te lo cuento. Cuando entré en el foro de catholic.net
uno de los primeros personas que me saludó y me comentó y todo esto fue un chico de Sevilla, ¿no? Entonces empecé a tener cierta amistad con él y un día, a las pocas semanas de estar allí, me dice que hay un subforo que se llama el Foro de Apologética, donde él estaba manteniendo una especie de diálogo, debate con un ateo sobre el relativismo y que necesitaba ayuda. Allá voy. Allá voy. Y entonces empecé a meterme de esa manera fue donde me empecé a meter en el mundo de la apologética, ¿no? Esto estamos hablando pues hacia el año 2007 aproximadamente, 2007, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Me metí allí, empecé a dialogar con los ateos y claro, evidentemente yo digo, oye, aquí a mí me falta conocer más. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar la fe de manera autodidacta y donde empezó a llamarme más la atención. Digo, no, a mí déjame en paz de jóvenes, yo me quedo aquí, que aquí tengo buenos debates y buenos argumentos para hablar con una persona y otra de otra creencia, ¿no? Entonces yo, claro, digo, este es el foro mío, no es el foro de al final acabé dejando lo de los jóvenes por la y me acabé dedicando precisamente al tema de la apologética. Que luego pasó una cosa muy curiosa, porque yo cuando estaba en el instituto, aquí en el instituto, como ya lo dijo Yasmín, es la educación secundaria, pero también tenemos 2 años, que es primero y segundo de bachillerato, porque hasta los 18 estamos en el instituto. Entonces yo cuando iba al instituto, un compañero mío fue mormón. Entonces yo había sido muy amigo de él. ¿Qué pasa? Que claro, yo en aquel tiempo pues tendría 14 años. Entonces, un joven de 14 años tampoco es que conozca la fe a tanta profundidad como la puede conocer un mormón a esa edad. Por eso tengo que decir que admiro a los mormones que ya desde tan pequeñitos tengan una fe, o sea, tengan un conocimiento tan profundo de su fe. Quizás este caso que estoy contando es una excepción porque, bueno, su padre era un buen mormón, iba mucho por Utah, en fin, muchas cosas, no se podían ahí juntar, pero vamos, en general él tenía más conocimiento de la fe mormona que yo, entonces evidentemente me podía confundir. Entonces gracias al profesor de religión que yo tuve en el instituto, me ayudó a diferenciar muy bien qué era la fe católica, explicarme el concepto de Trinidad, explicarme que los mormones son una secta, en fin, toda esta serie de cosas. Entonces, digamos, esa fue mi primera aproximación, por así decirlo, al mundo de las sectas, el protestantismo, la apologética, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llegué a estos foros de católicos, ahí encontraba testigos de Jehová, evangélicos, mormones, budistas, ateos, yasmines también. Evidentemente, pues digo, pues, estoy en mi salsa, estoy en mi salsa, aquí es de todo, ¿no? Ya, ahora tienes que regresar a mí porque si no te vas a perder un poco. Oigan, interrumpo rápidamente para pedirles que pidan por Juan Diego Network, que intercedan por Juan Diego Network. Estamos en las últimas, ya como saben, de la final del OSB Innovation Challenge, que vamos a finales de este mes a Notre Dame. A ver si ganamos, si somos uno de los 3 ganadores frente a los jueces que va a haber. Por favor, pidan. El proceso ha sido muy bendecido, ha sido demasiado bueno. Ya no va a quedar de nosotros, obviamente, estar ahí frente a los jueces. Vamos a hacer lo más que podamos, pero todavía falta un mes. Entonces pidan por favor que esta parte del proceso Dios nos bendiga, nos diga por dónde, las últimas cosas que nos faltan aclarar, que podamos mejorar, pues digamos, lo que necesitamos mejorar para ya estar frente a los jueces y pues que si Él quiere que esto crezca, que podamos seguir evangelizando, formando y o entreteniendo a latinos, pues que se dé el resultado final. Gracias por pedir por Juan Diego Network. Ahora sí, de regreso a la platicada con Yasmín y Jesús. Yo ni siquiera sabía que existían estos foros. Digo, yo sabía que existía CatholicNet y a mí, bueno, un poco antes mis temas de dudas y de temas de luego pelearme con ateos y con otra gente fue unos años un poco antes, pero de haber sabido ahí hubiera estado contigo también ahí debatiendo o viendo qué onda. Sí, pero se cerraron. Pues sí, la que lo llevaba en ese momento, que es Lucrecia Rego, que es bastante conocida en México, porque es de los Legionarios de Cristo, ella administraba todas las páginas, todo el portal que era catholic.net, y allí pues hay muchas noticias de diferentes temas, y había un apartado que eran los foros, ¿no? Y esos foros creo que se cerraron pues, en el 2012, 2014, y digo yo que
que se cerraron por culpa de las redes sociales, porque podían haber continuado. Claro, evidentemente nadie estaba allí con el boom de las redes sociales. Todo el mundo se fue al Facebook. Entonces, claro, esos foros al final acabaron, digamos, perdiendo un poco el sentido, que yo los prefería, porque allí se debatía con mucho más orden y mucha más calma que ahora en las redes sociales. Sí, no conozco a Lucrecia, pero conozco a su esposo, a Emilio. Emilio, sí. Pero bueno, entonces, ¿cómo se va juntando? A ver, platícanos ya luego cómo entran estas Yasmines a estos foros. Yasmines. Bueno, entonces, ahora continúo porque, claro, yo también luego cómo llego allí, ¿no? Ya, entonces te decía que, en la parroquia yo no me sentía como que, ese ambiente era lo que yo estaba buscando, ¿no? En ese momento. Y, también mis amigos, o sea, del mismo coro y todo eso. Pero en ese tiempo yo había preservado amistades del cole, o sea, de la secundaria, ¿no? De este cole religioso. Entonces tenía 2 mejores amigas y una de ellas era mormona, pero se había hecho mormona después de terminar la secundaria, o sea, antes era católica. Ella viajó a Japón luego de terminar la secundaria a trabajar y ahí es donde se bautizó por invitación de su mamá, ¿no? Entonces... Qué extraño en Japón hacerse mormón, sí, ¿no? Hay misioneros, wow. Sí, hay misioneros. Y se bautizó allí y entonces la hermana también se bautizó en Perú y al final pues todos terminaron siendo mormones, ¿no? En un periodo muy corto, ¿no? Entonces, cuando ella se regresó de Japón porque estaba, sabes que en Japón la vida es súper full trabajo y no lograba adaptarse, ¿no? Porque era muy jovencita, entonces, claro, no se adaptaba y me empecé a contactar con ella y me dice, me voy a regresar porque prefiero ir a estudiar, o sea, prefiero regresarme a estudiar lo que me gusta y no estar aquí matándome por vivir en un país que no me acostumbro. Bueno, entonces regresa y empezamos otra vez a quedar. Y es ahí donde ella me dice pues que en Japón se había bautizado, pero como no tenía mucho tiempo, no había podido frecuentar mucho su iglesia, ¿no? Su iglesia. Entonces que se había sentido un poco alejada también, ¿no? Un poco más del mundo y todo así. Entonces que quería volver a esa iglesia, o sea, volvía a Perú y a la vez también quería volver a hacer, digamos, a practicar el mormonismo. Y es ahí donde me dice, oye, yo te veo que estás como medio dudosa, como que no te veo muy centrada en lo tuyo, o sea, no me veía, pues, ¿no? Como que iba a misa, pero que no me veía muy socialmente... Dijo, presa fácil. Sí, exacto. No me veía estable, ¿no? En ese aspecto espiritual. Y entonces me dice, mira, yo que voy a ir a las reuniones, acompáñame. Y vas a ver que las cosas son diferentes, pero a la vez te va a gustar mucho porque hay mucha fraternidad y además son muy cristianos y todo eso. Y entonces me dijo, pues vente. Entonces yo en ese momento, como ya te digo, mis padres de alguna manera por tradición incluso trabajaron en colegios religiosos de jesuitas también, pero no sé, o sea, no tenían de repente una formación doctrinal sobre todo. Entonces... Y yo empecé a decir pues que ya no quería ir a misa y que iba a empezar a ir con mi amiga, ¿no? Y ellos como, mis padres pues, como veían más que todo que la parte cristiana es pues ir con personas que no toman, no fuman, que están ahí siempre en la iglesia y todo eso, pues tampoco, a ver, si yo le hubiera dicho, oye, es que me voy a ir, pues no sé, a un sitio lejano, cosas así, quizás se hubieran asustado. Pero me dijeron, bueno, pues tú prueba y si te gusta te quedas. Y entonces así lo hice, ¿no? Y empecé a ir y entonces me gustó el ambiente, los jóvenes, como Jesús bien lo dice, los jóvenes están mucho más informados de su fe y además también porque los mormones, de manera parecida a los testigos de Jehová, de alguna manera son muy proselitistas, o sea, tienen un proselitismo fanático. Entonces, justamente se les inculca esto desde muy pequeños y además que ellos hacen unas misiones, o sea, ellos hacen unas misiones a los 18 años. Obligatorias, ¿verdad? Obligatorias, como si fuera el servicio militar, ¿verdad? Que se han basado un poco en eso, creo. Porque es que además que son al mismo tiempo, son 2 años. Y entonces, pues claro, los chicos, sobre todo los varones, que son los que más obligados están, de alguna manera pues tienen que tener pues mucha esa base, ¿no? Y entonces pues yo vi todo eso y además que veía esa gran importancia que le daban al matrimonio. O
O sea, no, normalmente, a ver, yo no digo que el católico se escape del sacramento, pero sí es cierto que lo ve como que de acá a los 40, ¿no? Algo así. Pero ellos, en cambio, no, porque además les presionan mucho para que se casen jovencitos. O sea, incluso en el mismo Estados Unidos se casan, ni bien regresan de la misión. O sea, no tienen nada, pero les dicen que se casen. Yo después no sé. Y hasta hace pocos años, pues eran polígamos, ¿no? Bueno, poco en algunos lados. Ya que tampoco son 100 años casi que no son polígamos. O sea, desde 1890. Pero es que las cosas... Pensé que seguían siendo todavía alumnos. No, bueno, quizá alguno a escondidas, Sara. No, digamos que... Pero sé que legalmente no se vale en Estados Unidos, pero según yo seguían algunas ramas muy conservadoras. Pero son ramas que se han dividido, o sea, que de las mismas sectas salen como sectas, ¿no? O sea, salen pequeñas escisiones y se separaron justamente porque no aceptaron que se haya, vamos a decir... acabado con suprimido, mejor dicho, se me dio la palabra. Exacto, se haya suprimido esta doctrina y que fue en 1890, donde ya, pues, oficialmente la Iglesia no la practica. ¿Vale? La mayor parte de las sectas mormonas han sido por eso, por la poligamia, fundamentalmente. Sí, las que salen las escisiones. Y bueno, ya después de eso me empezó a gustar ese ambiente y yo, como te digo, me dejaba más llevar por lo social, por lo que me ofrecían en ese momento y claro, la parte doctrinal, vamos a decir lo que llamaríamos la teología fundamental, ¿no? Lo que vendría a ser, a ver, cómo es que si creen en la Trinidad, no creen en esas cosas, yo como que no me interesaba, que también estaba jovencita, tenía 19 años, entonces... Te quiero interrumpir porque de seguro hay mucha gente que no tiene ni idea de los mormones. Vámonos, explica en 2 minutos, si puedes, por favor. Una, ¿por qué son secta y no son cristianos? Vale. Porque pues sí, Jesús tiene algún papel ahí, Cristo, tal, sí. Pero ¿por qué no son cristianos y sí son secta? Y luego, en 2 minutos, Joseph Smith, y quiénes son los mormones. Ya sé que está muy cortito, pero es que si no estás diciendo cosas, tómale el tiempo, Jesús. No, digo, porque a lo mejor hay gente que no está entendiendo porque no sabe ni nada. Claro. Entonces mejor... Se confunden con los protestantes, con los evangélicos. No, a ver, el mormonismo no puede ser considerado, digamos, una iglesia cristiana, como por ejemplo incluso los evangélicos o incluso los pentecostales, porque ellos también son trinitarios, primero por la Trinidad. O sea, la Trinidad de ellos, digamos, es una apariencia. O sea, te pueden decir, sí, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ojo, cuando ya lo estudias bien, para ellos no son 3 personas un mismo Dios, sino son 3 dioses distintos. ¿Vale? Entonces ya no estamos hablando de un monoteísmo, o sea, directamente nos vamos a un politeísmo. Entonces, lo que pasa que ellos al principio no te lo dicen y a medida que vas estudiando, ya cuando estás siendo miembro, te das cuenta de todo eso. Pero bueno, como te digo, depende tú, o sea, qué interés tengas. Como yo te digo, yo era mujer y la mujer somos un poquito más huecas en ese aspecto, lo tengo que aceptar, sobre todo si somos jóvenes. No todas, pero sí. Se están enojando una que otra que está escuchando, ¿eh? No. Bueno, yo te digo en mi caso, o sea, que quizá, como yo te digo, yo venía de un colegio religioso, pero de alguna manera lo que normalmente se nos enseña son los valores y las virtudes. O sea, nadie está viendo a ver en qué concilio no sé si me entiendes, ¿no? Claro. Se aceptó tal dogma o se creyó tal dogma. Entonces yo, o sea, con tal que me mostraran como tú dices, ¿no? La figura de Jesucristo, pues para mí era cristiana. Pero entonces ya ves que por eso es tan peligroso, ¿no? Con católicos latinos que no sabemos nada, que nada más nos ponen la figurita y ahí nos vamos. Es bien fácil caer, ¿verdad? Otra forma porque mucha gente también como que ya empieza a sospechar que no son muy cristianos, es porque de alguna manera ellos no te dan estudios bíblicos como los testigos de Jehová, ¿no? Sino ellos te van a presentar otros libros, entre ellos el libro del Mormón, que es por eso que le conocen como mormones, porque realmente a ellos no les gusta esa palabra. O sea, que tú les digas mormón a un mormón, es que es como despectivo. Ellos prefieren que les digan santo de los últimos días, porque ellos se llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese nombre es el que le puso Joseph Smith, ¿me entiendes? Entonces, por eso. Entonces, con ese libro también demuestran pues que no son cristianos, porque los cristianos creen en la Biblia, aunque en un principio te van a acercar a la Biblia para darte a entender que en la Biblia hay bases para sus otros libros, ¿me entiendes?
Entonces, ya con esas cosas te puedo dar a entender, por primero, la Trinidad, ¿vale? Luego el libro, eso sería lo básico para entender la gran diferencia con tanto los católicos como los protestantes. Ahora, ya más allá de eso, si tú te adentras en sus doctrinas, al final sales con el ojo cuadrado, porque es que sus doctrinas son totalmente alejadas. Te interrumpo para añadir una puntualización que es importante. Generalmente todas las iglesias que podemos llamar protestantes, incluso podríamos decir que los testigos de Jehová comparten una de ellas, ¿no? Básicamente tienen la creencia de Lutero de la sola fides y la sola escritura, cosa que los mormones no comparten. De hecho, ellos tienen una cosa que se llama revelación abierta. ¿Por qué? Porque tienen un profeta que cada día les dice una cosa distinta. Entonces, esa es otra característica de por qué es una secta. Tienen la revelación, sí, se llama, eso es una característica de sectas, vamos a decir, apocalípticas o sectas de impronta cristiana, porque, por ejemplo, eso también lo comparten con la Luz del Mundo, una secta en México muy conocida. ¿Por qué? Porque al tener un profeta, y ellos dicen, pues el profeta, emite revelaciones, pero estas pueden ser cambiantes. Por eso mismo que la poligamia hasta 1890 se aceptaba, pero luego ya no. Y así muchas otras. Sí, y pues no hay una traición doctrinal, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Sí, o sea, hay cosas que sí lo han mantenido, pero como ya te digo, depende de su conveniencia. O sea, ahorita pueden decir, como tú digo, y mucho temor había, por ejemplo, en Utah, que se vuelva a aprobar la poligamia, porque si se aprueba la poligamia, ellos también se abren como doctrina. Pero bueno, si no han querido es por presión, pero realmente si ellos tuvieran eso, o sea, es que su doctrina está en su libro, no es que le han sacado esa doctrina del libro que ellos tienen, donde se habla de esto. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, está con ese manifiesto donde dice, bueno, hasta aquí no se practica, ¿no? Y, bueno, cosas así. Entonces, yo creo que te quedó claro. Bueno, el fundador es Joseph Smith, lo fundó esta secta en 1830, sí, en 1830, y, bueno, sucede ahora, sucede de siempre, se encuentra en Salt Lake City, ¿no? En Utah. Y de ahí, pues... Sí, y para que quede muy claro, al no ser cristianos, su bautizo no es como... El bautismo, por la misma Trinidad, ya sabes que uno de los requisitos para el que el bautismo sea válido es que cumpla con la fórmula, ¿no? O sea, de la Trinidad. Entonces, si un mormón que ha nacido en esa fe, si quiere convertirse en católico, si quiere ser de la Iglesia Católica, tiene que hacer un bautismo. No es como el protestante que, bueno, tiene que hacer los sacramentos, pero él no. Él, igual que un musulmán, vamos a decir, ¿no? Entonces, eso. Bueno, entonces, ¿ya puedo regresar o algo más de los Sí, quería aclarar esto. No son cristianos, sí es una secta y son revelación abierta y por eso, pues, cada día puede haber cosas nuevas y el libro del Mormón casi tiene el mismo peso que la Biblia, ¿verdad? Si no es que más. No sé, incluso más. O sea, al final, al principio, como te digo, te encandilan un poco con la Biblia, te confunden. No sé cómo es que Joseph Smith era muy creativo para la interpretación de ciertos versículos bíblicos para fundamentar sus doctrinas torcidas, pero bueno, eso es igual que los testigos de Jehová. Entonces, pero al final, realmente, ya cuando yo ya avancé en la secta, más cuando fui misionera, porque llegué a ser también una de misionera, pues ahí yo es donde me di cuenta que la Biblia al final digamos, sale discriminada totalmente. O sea, es eso. O sea, ahí es donde te das cuenta del anticristianismo que tienen. Pero claro, una vez que ya han logrado en ti cambiar todo, ¿no? Vamos a decir, tus bases cristianas, te las logran cambiar. ¿Tú cuánto, o sea, estuviste algunos años, eras ya pues parte de la iglesia de los santos de los últimos días? ¿Decides irte misionera cuántos años después de haber sido miembro de? 2 años y medio. Ah, órale, o sea, sí lo... Y me fui muy, muy rápido, o sea, yo creo, a ver, yo como te digo, siempre yo creo que, como dice Jesús, Dios te prepara el camino, o sea, como te digo, siempre el aspecto religioso fue algo muy fuerte en mi vida, o sea, sí, puedo hacer cosas seculares, pero siempre el aspecto religioso, no sé, siempre me ha gustado como misiones, evangelización, yo creo. Entonces ya tenía esas bases en el cole y cuando los misioneros llegaron a mi casa y me enseñaron, a mí me encantó porque yo, imagínate, jóvenes de 19, y justo yo tenía 19, coincidí con su edad encima, que te vengan y te hablen en tu casa y te hablen de Dios. O sea, ¿dónde ves eso? O sea, ahora ¿quién te toca la puerta y te habla de Dios? O sea, no sé si me entienden.
Y yo no les estoy alabando porque eso también es un proselitismo obligado y eso tampoco está bien porque el evangelizar tiene que nacer del corazón. No te pueden poner una programación, ¿no? Para tu vida, ¿no? Porque realmente ellos al final, cuando yo ya fui misionera, me di cuenta de que realmente era como ser ¿cómo se dice? Un vendedor de estos de productos. Y que te preparan como los vendedores estos que te tocan las puertas. O sea, no tienen realmente una relación espiritual, digamos, con Dios o con, no sé cómo está el tema del profeta, etcétera. O sea, claro, es todo mecánico, digamos. Es muy superficial. O sea, al final te das cuenta, a ver, yo te digo, entonces yo estuve de miembro, ¿no? Y entonces como me había quedado muy, no sé, me había quedado sorprendida de que tan jóvenes vayan a la misión y luego vi que también hacían la misión las mujeres, ¿no? Entonces yo luego me informé que las mujeres realmente no iban obligadas, sino más bien en las mujeres sí era como vocacional. O sea, la mujer sí lo veía como vocacional, incluso eran más entregadas que el varón, porque mientras el varón decía, ay, me han obligado a los 18 a ir a una misión, en cambio las mujeres sí lo hacían, yo creo, con más entrega, ¿no? Porque decían, bueno, quiero servir a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese tiempo, pues ya como te digo, tenía amigos, tenía esto, pues tenía pretendientes, ¿vale? Porque como te digo, tiene mucho valor al matrimonio. Pues sí, por ahí tenía, para eso sirven mucho las misiones también ahí. Sí, para que se arme. Sí, todo eso también. Y entonces, el tema es que como en el segundo año, ese es el problema. El problema fue que ellos intentaron convertir a mis padres, ¿vale? Les empezaron a dar charlas y mis padres, o sea, mis padres no los sacas de ser católicos, aunque ellos no sean súper católicos, no hubieran sido en ese momento, te digo, ¿no? Aunque hubieran sido o no hubieran sido, no les sacas de su virgen, de sus procesiones, de eso, o sea, de sus tradiciones religiosas. Y claro, no se creían el cuento, sobre todo el libro del Mormón, ¿sabes? O sea, que me metas otro libro si yo creí en la Biblia toda mi vida. Entonces, no eran otra Yasmín, mejor dicho, en ese momento era otra Yasmín. Bueno, la cosa es que al final yo veía que no tenía nada, o sea, no tenía realmente bases en esa fe, o sea, solamente era yo, ¿sabes? O sea, nunca mi familia se convirtió en nadie, todos eran católicos. Entonces yo decía, si yo me voy a la misión, me voy a sentir más identificada con esta fe, ¿no? Porque voy a conocer mejor, porque uno cuando va a una misión se supone que debe conocer mejor la doctrina, me van a preparar mejor, y entonces dije, bueno, como ya estaba acabando, como te digo, acabé la carrera a los 22 años, mi mamá no me puso ningún obstáculo, me dijo, bueno, ya te vas graduada. No, al principio sí, o sea, como decía, pero ¿qué te pasa? O sea, ya esto es muy fanático, ¿por qué te quieres ir tan lejos a hacer todas esas cosas? Y bueno, la logré convencer. Creo que tenía mucho en ese... ¿cómo se dice? O sea, eras abogada, ¿verdad? Digo, obviamente claro, tenías todos los claro, argumentos. No, y aparte ellos mismos, yo creo que ellos mismos como que te adiestran para que de alguna manera convenzas también a tus mismos familiares, ¿me entiendes? Todas las tácticas de Joseph Smith. Claro, les manipules con, no sé, con el sentimiento y todo eso. Entonces, al final yo le dije, bueno, mamá, como es una vez en la vida, pues me voy y luego, pues ya cuando venga, trabajaré y no pasa nada. Oye, ¿a dónde fuiste? Y entonces, bueno, esa es otra. Ellos te mandan, ¿eh? O sea, no eliges tú el país. No escoges. Y no, vamos, me hubiera ido a España. Sí, no. Ya, entonces, no, digamos, sus profetas, bueno, ya Joseph Smith ha muerto, ¿no? Ellos tienen, digamos, un profeta, cada vez que muere un profeta tienen que renovar y sale otro profeta, ¿sabes? Es como su obispo, así, ¿verdad? Su dirigente. No, sí, el obispo ellos le llaman a un líder local. Bueno, perdón, su papa. Su papa, vamos a decir, más que todo, sí, en la cabeza de la iglesia, la que está permanentemente en Utah o viaja, pero que vive allí, ¿sabes? Entonces tú los papeles los envías y te lo mandan allí, a donde están sus autoridades generales. Y desde ahí te mandan un documento que tarda unos meses, o sea que no te llega al día siguiente, ¿no? Que tarda unos meses y te designan un país que ellos han elegido por no sé si se les ocurre o por alguna algún sistema de... Y a mí me tocó ir a Ecuador, ¿vale? Yo soy de Perú, me tocó Ecuador, a Guayaquil, que es una zona sur, ¿vale? Es una sur de, bueno, norte de nosotros, pero sur de ellos un poco. Entonces,
Allí empecé a hacer lo que llamaríamos el proselitismo. Bueno, ellos llaman misión, pero realmente al final es proselitismo. Primero me fui a Colombia, porque te mandan a entrenar. ¿Vale? ¿Cuánto dura eso? ¿La capacitación cuánto dura? Un mes, por ahí. Ahora. ¿Y viven todos juntos en un lado, así, mujeres, hombres? Es como un internado, pero que, claro, para dormir estamos separados, obviamente, pero los estudios los hacemos juntos. O sea, digamos, es como un seminario, pero digamos hombres y mujeres. Pero solo te juntan cuando haces las clases, ¿no? La clase de capacitación, y los estudios doctrinales, porque claro, ahí, digamos, la capacitación de ellos consiste, bueno, sí se puede decir que se parece un poco a lo nuestro, ¿no? A los seminarios, porque realmente te profundizan más en su doctrina, porque obviamente tienes que ir con más bases, pero también de alguna manera, es que es full, te obligan a memorizar muchas cosas, o sea, sus libros, sus versículos, la Biblia, o sea, son varias cosas y te los tienes que memorizar. Pero también enseñan mucho el saberse vender. Exacto. Cosa que, por ejemplo, no, exacto. Ese es el punto al que quería llegar, es que estoy capacitándome, es algo también que me llamó la atención, porque yo veía que no todo era algo muy natural. Porque claro, si bien es cierto, te daban clases, todo, pero también luego te hacían como videos de cómo vas a llegar a la gente. No sé, o sea, si te toca la puerta y llega una familia que de repente se le ha muerto a alguien, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué responderías? Si esto respondes esto, si esto respondes esto. O sea, que hicieron al final, claro, ahí empecé yo a darme cuenta de la farsa, porque dije, hicieron lo mismo conmigo. Porque claro, en mi caso no había tenido, pues, digamos, problemas, vamos a decir, emocionales fuertes, pero sí es cierto que la soledad, ojo, y es donde te pillan un mucho. Caminito. Exacto, si te sientes rara, si no sé cuánto, lo que sea. Entonces ellos pues cogieron fácilmente eso y lo mismo, o sea, igual yo siendo misionera me di cuenta de todo eso, ¿no? Como que te preparan para responder si es que alguien está enfermo, si es que alguien se le ha muerto a alguien, esas cosas así. Es mucho por la parte emocional, psicológica, más que por la parte de apologética mormona de, mira, si los católicos te dicen esto, tú respóndeles esto porque queremos esto. No, era más por el lado de manipulación psicológica. En ese sentido, los protestantes les llevan años luz. En ese sentido, porque el protestante, por ejemplo, memoriza, estudia todo y le encanta debatir. El mormón no. ¿Por qué? Porque su doctrina es como, vamos a decir, no es la casa fundamentada sobre la roca. No, está endeble. Es la casa fundamentada sobre la arena, porque es que si tú empiezas a tocar cada puntada doctrina, siendo protestante nomás, ya no te vayas siendo católica, se derrumba toda su doctrina. Entonces a ellos por eso no les aconsejan a no pelear, o sea, no son agresivos, o sea, no te están, a ver, quiero hablar contigo, quiero debatir, no. Les enseñan a agarrarse. Son diferentes a los testigos, entonces, ¿no? Al menos a los testigos de Jehová en México. Exacto. Sí les gusta debatir mucho. Sí, en eso se parecen más los protestantes a los testigos. Lo que pasa es que el mormón es más fidelista, sentimentalista, ¿sabes? O sea, él te agarra mucho por el testimonio. Sí, yo siento que el libro del Mormón es verdadero, porque esto, por lo otro, pero no te dan argumentos, simplemente el sentimiento. Reza para que Dios te diga que el libro del Mormón es verdadero. Ese es su argumento, reza. No puedo rezar para eso y para el Corán y para la pata. Vaya Vajipta. Sí, el libro de los hindúes, el Vaya Vajipta. Falta un poco de sánscrito. Bueno, la cosa es que sí, es así. Lamentablemente yo iba empezándome a dar cuenta, pero aún todavía aceptaba, ¿no? Como tú dices, todavía cuando tú tienes todavía el convencimiento, cuando Dios aún no te ha dado la luz, aceptas todo. O sea, te pueden estar apaleando, pero tú sigues, es que yo soy fiel, yo soy mormona y sabes, ¿no? Entonces, ¿dónde es que yo empiezo a darme cuenta? Ya no en la capacitación, me empiezo a dar cuenta en el proselitismo, ¿vale? O sea, cuando ya estoy en Guayaquil y cuando ya empiezo a tener, vamos a decir, lo que llamaríamos el toque, hacer los debates, bueno, los debates no, los diálogos, porque tampoco se podría llamar debates, donde yo tenía que tocar puertas, de buscarme yo las personas, no los clientes, ¿no? De buscarme yo los posibles adeptos, ¿no? Entonces es ahí donde yo empiezo a encontrar muchas personas de distintas creencias, que Dios yo creo que me estaba dando como cápsulas de verdad, de luz en cada una de ellas. Oye, pero en eso consisten las misiones,
en tú tocar puertas y ya. Eso es todo, básicamente. Digamos que se basa en eso, sí. Más que eso, es como parecido a los testigos. Lo que pasa, por ejemplo, dependiendo. Por ejemplo, aquí en España la gente vive más en edificios, o sea, en pisos, en departamentos, ¿no? Bueno, en nuestros países hay de todo. Pero entonces aquí pocas casas hay. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos a un edificio es difícil entrar y que te abran. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen en los parques, como los testigos un poco de Jehová. Entonces, te intervienen, o sea, te interrumpen en la calle y te pueden empezar a hablar, ¿vale? Pero a la vez también se manejan un sistema de referencias. Por ejemplo, si un miembro tiene un primo que está enfermo, lo que sea, se siente solo, inmediatamente, dame tu nombre, ¿no? O sea, ellos ya inmediatamente ya tienen los nombres de las personas y eso. Entonces, nosotros llevamos una lista de posibles personas, familiares, amigos de miembros que podían estar interesados en hacerse mormones. Pero realmente de allí hay muy poca, vamos a decir, muy poco éxito en la misión de ellos, ¿no? El éxito más realmente es el toque de puertas. O sea, el toque de puertas y el contacto en la calle. Es ahí donde más hacen. Además que también, además también ellos hacen una serie de actividades dentro de la iglesia para poder de alguna manera enganchar más gente, ¿no? Por ejemplo, hacen, pues no sé, festivales de danzas o de teatro, entonces así va la gente. Pero sin alcohol, qué aburrido. Porque no toman, ¿verdad? No toman ni nada, ¿verdad? Agua sola. Sin alcohol, sin Coca-Cola, sin té, sin... No toman café, no toman café tampoco, no toman té. Me acuerdo a mí, pues no sé hace cuánto, ya que dices, pues sí, se casó muy chava, una amiga con la que yo estudié, pues americana, ¿verdad? Y se casó en Utah, no me acuerdo, antes del 2010 se casó, muy joven, 2005, no sé en qué edad se casó, pero era... ¿Para qué voy a viajar a Utah? Lo decían, no puedes entrar a la ceremonia religiosa. Ajá. Y en la fiesta no va a haber ni alcohol, ni coca, no va a haber nada. Entonces dije, no voy a entrar ni a la boda, ni a la fiesta, ni a la fiesta de nada divertido. Y en Salt Lake, para conseguir una cerveza, dije, no, hombre, ¿para qué voy? De cerveza. De todos modos funcionaban. Bueno, hacer muchas cosas culturales, sí. Dices tú. No, pero es que aparte, mira, fíjate, ya adelantando un poquito eso para los que te están escuchando, es ahí donde ellos también tienen una doctrina muy alejada de lo cristiano y de lo religioso en general, porque todas las religiones, aunque yo estudio religiones, no solamente iglesias ni sectas, he estudiado también religiones. Todas las religiones son públicas, o sea, todo culto, vamos a decir, matrimonial, en lo que se refiere a la boda. Sabrá cualquiera. Tú puedes entrar a cualquiera, o sea, nadie te va a prohibir, incluso un musulmán, por muy cerrado, tú puedes ir, bueno, también es cierto, ¿no? También con quien te... Pero en el caso de los mormones, ¿sabes por qué ellos no pueden, o sea, no admiten que otras personas participen en su ceremonia religiosa? Porque ellos, a diferencia de otras religiones y de sectas, es que tienen ritos secretos, ¿vale? Ellos tienen unos templos especiales, o sea, sus bodas no son en sus, vamos a decir, sus centros de reunión local. Tienen unos templos muy grandes, aparte, y es ahí donde realizan sus ritos secretos. Y dentro de su rito secreto está el matrimonio. Entonces, en ese rito secreto no pueden entrar las personas que no hayan pasado una serie de, vamos a decir, de requisitos, ¿no? Entre ellas, pues, ser miembro fiel y todo eso. Y eso, ¿sabes de dónde sale esos ritos secretos? Eso deviene de Joseph Smith y de la relación con la masonería. Porque la masonería es también, tú ya sabrás, seguro te habrás escuchado, también hacen, bueno, no son ritos, ellos, bueno, hacen prácticas secretas. Entonces, Joseph Smith copió muchas cosas de los masones y le cambió, de alguna manera le dio un sentido más religioso, pero al final también hacen cosas secretas, ¿me entiendes? Oye, por eso es que no podías entrar. Wow, no sabía, digo, pues sabía que era algo secreto, privado, pero no entiendo todavía, no sé qué hacen que sea tan secreto, ¿verdad? Ojalá que no hagan las cosas que hacen los masones grado 36 para arriba, ¿verdad? A ver, yo llegué a entrar a los ritos secretos porque cuando tú vas a la misión, yo no me casé en los mormones, ¿no? O sea,
pero igual cuando eres misionero estás obligado a entrar a hacer esos ritos. Pero no son ritos, a veces cuando la gente dice, a ver, ¿qué hacen? ¿Matan? O sea, no. Que la cabra y la sangre de la cabra. No, tampoco. No, yo creo que son ritos, más que todo, más que sean peligrosos o algo así, yo creo que son como que no tienen sentido, ¿vale? O sea, como yo sé, Emilia ha cambiado muchas cosas, pero son paganos. O sea, es como si tú estuvieras haciendo cosas como que no tienen nada que ver ni con el protestantismo ni con lo que hacemos los católicos. O sea, son cosas como saludos, como te digo, ¿no? Los masones también hacen como saludos, cosas así, pero que no tienen ese mismo grado de peligro que de repente puedes ver en la masonería cuando llegan a sus grados elevados. Entonces, no es más que todo eso, sino que al hacer ritos secretos, yo creo que mucha gente, si participaría de eso, se daría cuenta su relación con la masonería también, y sus vestimentas muy parecidas y todo eso. El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza en nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media, queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media. Oye, pero entonces tocando puertas o en estas misiones, tú te ibas tocando con gente de religiones, dijiste que te iba haciendo que te cayera poco a poco el 20, decimos aquí en México. ¿Cómo se iba dando esto? ¿Y por qué, aunque ya te ibas teniendo estas dudas, seguías ahí? Platícanos cómo fue este proceso. Vale. Bueno, entonces, como yo te digo, sí, primero empezó como un poco de sentido común, ¿no? La razón siempre. Empiezas a darte cuenta, bueno, que te están utilizando. O sea, porque aparte de tu abogada, me imagino que estás acostumbrada a cuestionar todo. Pero el tema es que, claro, tú dices eso, pero lo que pasa es que cuando tú estás en una vamos a decir, una organización, porque no sé, una iglesia, como ellos le dicen, que de alguna manera te consumen el tiempo, la atención y de alguna manera pues te adoctrinan, te están adoctrinando, ¿no? O sea, es que tú no puedes comparar de alguna manera la actitud que tiene una persona de una religión como nosotras con una persona de una secta. O sea, ellos saben utilizar como telas de araña para que la persona esté centrada en lo suyo y no piense. Entonces, eso también es algo importante que diferenciar con una iglesia y con una religión. Las sectas te manejan la cabeza, o sea, no es que te laven el cerebro, pero sí es cierto que saben cómo mantenerte ocupado, ¿no? Entonces, para que no pienses. Pero en la misión, al tocar puertas, yo empecé a entrar en razón. Y primero empezó una señora católica que no quería ser mormona, pero que la teníamos que bautizar porque era la mamá de uno de los líderes mormones. Y creía que lo podíamos hacer nosotras, y ella empezó a dar sus pocas defensas que tenía tradicionales, ¿no? O sea, pues soy de misa, soy de santo, y es ahí donde yo sentí que Dios puso la primera barrera con los católicos. O sea, era como que a la señora, cada vez que teníamos que prepararnos para ir a convencerla, había una fuerza, algo muy fuerte que hacía que yo no pudiera hablarle, lloraba, o sea, era raro, era como que estaría ahí frente a una aparición, o sea, algo raro. Entonces ahí es donde empecé, eso fue mi primera, vamos a decir, recaída o caída, porque eso obviamente para una misionera es como tú le dirías, ¿no? Un futbolista que se ha lesionado igual, o sea, porque no puedas hablar con una persona y no sabes a qué se debe, y que solamente te dé por llorar y te dé por frustrarte. Entonces, esa fue. Y los siguientes luces que me dio el Señor fue que empecé a hablar con protestantes, con un pastor y con testigos de Jehová. Y las bases bíblicas que ellos daban, sobre todo del pastor, me ayudó también bastante. Y me hizo entrar en cuenta que nosotros estábamos en la luna de todo. En la luna de todo. ¿Y podías platicar estas cosas con tus compañeras, compañeros, algunas de las dudas o no? Sí. A ver, cuando yo empecé a tener la primera luz, tuve una primera crisis donde casi dejó todo, pero de alguna manera todavía aún me faltaba, como decían, porque
cuando yo empecé a dudar con estas cosas, y se lo comenté a mi compañera, que es como andan de 2 en 2, y mi compañera era de Chile, y era súper mormona, porque era mormona desde la 2ª generación en Chile de mormones. Entonces, ella difícilmente me iba a entender. Entonces, no era conversa como yo. Y entonces, pues mi compañera notó eso y se lo conté y dije, yo ya me quiero ir a mi casa, o sea, siento que estoy algo muy confundida. Y mi compañera me dijo, no, eso es el demonio, está intentando, como más o menos como a veces a nosotros, ¿no? O sea, cuando un sacerdote quiere, no sé, que empieza a sentir debilidades, pues algo así, pero no es lo mismo, pues porque nosotros estamos en la verdad. Pero allí me hizo dudar, porque yo pensé que, o sea, aún todavía pensaba que ella estaba Dios allí, o sea, en la misión, en esta iglesia estaba Dios y tenía mucho miedo de equivocarme. Entonces todavía ella era como que tenía como esa autoridad sobre mí. Entonces pues todavía dije, bueno, debe ser algo mío, debe ser debilidad, ya se me pasará. Y seguí, unas semanas más seguí, y ya estaba en el 4º mes de la misión, o sea que no llegué ni a terminar la misión para que tú veas. En el 4º mes de la misión, entonces fue que ya habían pasado y yo le decía a Dios que por favor no me vinieran esas cosas. O sea, es como pedir a Dios de algo que Él te está dando. Pero así tienen oración personal y hacen, pues oran a Dios y el Espíritu Santo. Ellos no rezan, sino oran como los protestantes un poquito, o sea, como que oran directamente a Dios, ¿no? O sea, no tienen una oración. Bueno, sí, pero sí, está mental prayer, oración personal. Sí, una oración personal. Sí, nosotros también hacemos eso, pero digamos que no tienen un rezos, ellos no rezan, ¿no? Pero ellos sí tienen estos momentos de oración personal. Sí, tienes que orar y claro, te dicen, ¿no? Ora y no sé qué y todo eso. Y entonces, ahí es donde tú le pedías a Dios que te quitara estos ataques del demonio. Exacto, yo le pedía y además me sentía muy mal porque ya era como que intentaba no pensar en lo que me había pasado porque en cuanto pensaba me confundía más. Pero ya me di cuenta, ya Dios ya tuvo que hacer cosas como yo creo que hasta sobrenaturales, porque yo no sé si eran coincidencias, pero el día que yo decidí dejar todo y me puse súper mal, fue un día que íbamos a ir a hacer proselitismo por unas casas y justo teníamos que cruzar un parque y en el parque había una parroquia católica. Y fíjate tú que estábamos pasando con mi compañera y la parroquia empezó a sonar las campanas fuertemente, pum, 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 pum. Cuando empezaron a sonar las campanas, empecé a sentir como heridas, o sea, en mí, o sea, era como una cosa rara, o sea, no heridas, sino como que empezó a regresar toda esa crisis que había intentado evitar y empezó a dolerme, o sea, como que me estaba diciendo, Yasmín, recuerda todo lo que te estoy dando, algo así, ¿no? Entonces, y empecé a decir, ay, ¿qué me quieres decir, Dios? ¿No? Empecé a decir todo eso, ¿no? Y avanzábamos y justamente habían casas que tenían imágenes del Niño Jesús, que es el que creen en Ecuador, de la Virgen María en las entradas de las casas. Y empezaba a sentir como que se acercaban las imágenes hacia mí, que me querían decir algo. Y entonces ahí es donde yo entendí todas esas cosas que me pasaron, el sonido de las campanas, las imágenes y toda esa crisis de confusión, yo lo entendí como que Dios ya estaba utilizando medios sobrenaturales para darme a entender que me estaba equivocando y que la verdad estaba en la Iglesia Católica. Porque hay gente que, por ejemplo, nunca estuvo en el catolicismo y le da le hace ver la verdad a través de la Biblia. En mi caso no fue a través, bueno, sí es cierto que hablé con un pastor y me ayudó, pero yo creo que lo definitivo lo hizo a través de elementos católicos, ¿sabes? Utilizó la parroquia y las imágenes. Y es así donde llegamos a comer con mi compañera y es ahí donde yo le dije, mira, si no quieres que me vuelva loca, porque yo creo que estuve a punto de volverme loca, de verdad. O sea, no sé si llamaríamos loca, pero sí, o sea, era una cosa que yo decía, o dejo esto o no me va a pasar. Entonces ahí es donde ya mi compañera lo entendió bien y le dije que quería hablar con el presidente de la misión y iba a dejar la misión y me iba a volver a mi país. Y después esa fue otra, porque claro, hablar con el presidente de la misión y no te van a dejar ir solo. ¿Qué tan fácil fue eso? ¿Qué tan difícil o cómo estuvo? Bueno, al final el presidente también le tuve que hacer entender que por más libros que me pusiera, por más Joseph Smith que me dijera, no iba a volver a creer en la doctrina, ¿no? Y al contrario, le di mi testimonio, le dije, yo creo en el Papa.
Le dije así, no sé. De ahí, ¿no? Pero igual. Y estuve unos días y me intentaban todavía convencer a través de mi compañera, pero gracias a Dios parece que vieron que ya no iba a dar el brazo a torcer y me dejaron volver. Y claro, cuando volví, también, o sea, casi un año estuve con acosos, llamadas y todo, y no te dejan salir muy fácilmente cuando has llegado a un nivel que yo llegué en ellos, porque date cuenta, pasé sus templos, fui misionera. O sea, ellos se darían cuenta también, ¿no? Si ella se regresa, ¿qué testimonio va a tener? O sea, va a decir todo esto. Y entonces, pues eso. Oye, y regresando, ¿cómo haces el link porque ya, bueno, sí, ¿verdad? Jesús ya estaba, ya no sé, ya estaba abriendo su cerveza y todo. No, ahorita quiero que nada más nos platiques, digo, vamos con Jesús, pero ¿cómo llegas tú a estos foros en los que luego te encuentras con Jesús? Sí. Porque te decías que estabas en casa, si veías estas imágenes, o las campanas de la iglesia, o la señora que iban a bautizar, pero ¿regresaste con hambre de conocer más del catolicismo? Exacto. ¿O regresaste hastiada de todo lo religioso? ¿Cómo estuvo? No tuve mi tiempo ateo, gracias a Dios. O sea, yo siempre he tenido como que si no me agarro a lo religioso, no creo que fuera Yasmín, no sé. O sea, no tanto así, pero sí es cierto que tuve tentaciones de volver, a pesar de todo lo que me había pasado. Fíjate, tan fuerte Pero a pesar de eso, sí, porque claro, si te están buscando, si te están llamando, si no sé qué, y todo eso, pues llegas a un punto de decir, quizás se me fue la pinza, como dicen aquí, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que, no sé, quizás me desesperé, fui débil, todavía tienes tus dudas, ¿vale? Pero lo que hice, sí, algo inteligente que en ese momento hice fue buscar mucha información en internet. Porque yo decía, si me ha pasado a mí, le habrá pasado a alguien más. O sea, dudo mucho que yo sea la única en el mundo que se haya salido de un sitio y que por alguna razón. Y es ahí donde empecé a buscar. Entonces, encontré testimonios de personas que habían salido de los mormones, pero que se habían ido al protestantismo. Se habían vuelto por la Biblia y había muchas cosas que sí, que estaban muy bien para mí, le veía un sentido, pero aún me quedaba, como tú bien dices, esa duda, ¿por qué esos elementos? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué las campanas? O sea, en el fondo yo sentía que el protestantismo no era la verdad, entonces no tenía testimonios de gente que había regresado a la iglesia o que se había vuelto de las mormones a la católica, entonces empezó esa duda. Y es allí donde, antes de llegar a la página, en el tiempo que estaba viendo en internet, antes de entrar a la página de catholic.net, es que llego a conocer a unas misioneras católicas y ellas fueron las que me empezaron, de los apóstoles de la palabra, seguro que ese no es un grupo mexicano. Claro. ¿De Flaviano Amatuli o no? Exacto, sí. Del padre Flaviano Amatuli, que estaban en Perú, ya también los misioneros. Y en mi parroquia me dieron información de ellos, me dijeron, a ver, anda, están en tal sitio, y los busqué y claro, me empezaron a dar la formación apologética. O sea, gracias a Dios no me fijé solo en internet, porque yo creo que en internet quizá hubiera quedado atea, porque esas dudas que te ponen, entonces era complicado. Entonces empecé a recibir formación. Entonces, cuando yo ya me veía segura, porque claro, las misioneras y empecé a ir a la iglesia otra vez, me confesé, empecé a ir otra vez a mí. Ya se me había olvidado hasta cómo hacerle la reclinación, o sea, reclinarme, porque claro, eran 3 años fuera, ¿no? Y algo muy, muy así. Entonces, cuando vuelvo, me empiezan a dar esa formación, charlas, me hacen entender, empecé a leer los libros del padre, y ya me sentía, yo creo que ya habían pasado 3 meses y ya me sentía mejor. O sea, ya convencida, y si venían los mormones a tocar mi puerta, miembros, amistades, les decía muchas gracias. O sea, ahí nomás, ¿no? O sea, ¿Te peleaste alguna vez con ellos o nada más era...? Sí, porque como estas misioneras me daban formación, yo ya no tenía confusión y ya les daba a entender con la Biblia. Incluso saqué la clásica cita bíblica de Mateo 16:18, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y claro, esa cita ellos lo tienen muy retorcida, pero pude explicarlo perfecto. Entonces, valió esa formación que me dieron, porque ya sí, no era una cuestión ya de correrme de ellos, sino al contrario, de defender mi fe también. Y es ahí donde cuando ya me sentí más segura, dije, tengo que colocar mi testimonio, porque como vi que había más de protestantes, entonces yo no quería pues que más se fueran al protestantismo.
Entonces ahí es donde encuentro que había un foro en catholic.net que hacía testimonios de conversión, ¿no? De gente que había salido, o sea, atea, lo que sea. Y dije, pues voy a escribir mi testimonio. Y ahí fue donde la primera vez que compartí mi testimonio en internet. Y ahí es donde Jesús entró de chismoso. Y amor a primera vista. No pensar que soy un chismoso, no. Yo moderaba ese foro. Entonces yo tenía acceso a comentarios para ver si había que editar alguno, había que borrar alguno, porque pueden entrar troll, pueden entrar protestantes que se equivocan a ese foro y eran de apologética, entonces había que mover el tema, en fin, muchas cosas. Entonces yo vi el testimonio de Yasmín y me llamó la atención. Y dije, mira, esta ha estado en el mormonismo. Yo tengo también experiencia con los mormones por el compañero de clase que comenté antes, ¿no? Y entonces pues la mandé un privado, empezamos a hablar, luego nos intercambiamos Hotmail, empezamos a mandarnos cosas por Hotmail, hablando sobre todo de los mormones, de lo que creían. Pero en un principio, ya te digo, o sea, en un principio no te imagines que él estaba como, voy a casar a la mormona, o sea, no, o sea, no te imagines, ¿sabes? Porque si hubiera sido por Jesús, hasta ahorita seguíamos chateando. O sea, que no fue así. Realmente fue al revés. Tú le echaste loco. No. Lo que pasa es que al principio nuestra conversación se regía, más o menos lo que yo hago, ¿no? A mí cuando me escriben me dicen, es que tengo dudas, no sé qué, pues yo les respondo, ¿no? Era una como asesoría apologética, ¿no? Asesoría espiritual, porque además yo ya tenía unas bases, pero sí es cierto que él tenía lo suyo y estaba muy interesante lo que me compartía. Entonces, me daba Patricia, que yo terminé y decía, no ser un seminarista, acá estoy robando una vocación, no sé si me estaré engañando, no sé. No, gracias a Dios no era un seminarista, porque claro, era muy raro también encontrar un joven de la iglesia que tuviera formación así, ¿no? De apologética, porque a mí me lo habían dado pues misioneras, ¿no? Y entonces así es donde empezamos a iniciar realmente nuestra amistad era muy de eso, ¿no? De compartir primero cosas de apologética, de debatir también ahí, porque se empezaron a meter mormones, ¿no? Al foro, se empezaron a meter mormones y empezamos ahí a debatir con ellos y todo. Ya nos poníamos de acuerdo, tú dices esto y yo digo esto. Sí, y de ahí ya nació otras cosas, pues ya. Claro, el roce es el cariño, dicen aquí. Sí. No, pero Jesús es un chico muy tímido, o sea, que pues te digo, si fuera por él hasta ahorita, vamos, que seguíamos hablando de apologética. ¿Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? Pues sí, Catholic Balm tiene desde hace algunos años aceites, jabones, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo a Crisma, que nos recuerda sobre nuestra promesa al bautizarnos, o a uno que le llaman el catecúmeno, que tiene aromas a incienso, por ejemplo. Y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas. Si se meten a su página, para empezar van a ver muchas fotos de padres, sacerdotes barbudos, y bueno, también laicos, católicos barbudos que los usan, pero también hay otros productos para mujeres, aunque empezaron como un tema para hombres, hay muchas cosas. catholicbalm.com, Catholic como católico, Balm es B-A-L-M, le tomamos en nuestras show notes, ahí sale, y aquí abajo si le dan también sale, catholicbalm.com. Podemos, o algunos dirán debemos consumir y apoyar lo católico. Catholic Balm. Oye, y a ver, entonces, ¿cuánto tiempo después de estar en estos foros discutiendo contra otros y aprendiendo, dándole tú estas, digamos, sesiones de apologética, cuándo después, Yasmín, te animaste a invitarlo a salir a un café? Un café por internet. Yo no. La historia fue un poco así, más o menos. Empezó en agosto, ¿no? Del 2007. Sí, no me hagas mucho caso en cuanto a las fechas. Yo creo que en agosto del 2007 es cuando ella publica el testimonio. Yo la contesto un poco en septiembre, así un poco de tiempo después, porque agosto es verano, esto y lo otro. La contesto un poco después. Empezamos a conversar por Hotmail y todo esto durante medio año, un año así aproximadamente. Sí. Empezábamos a usar el Messenger, ya nos veíamos, porque había Messenger, ya había cámara, webcam y todo esto. Y yo la primera vez que fui a Perú a conocerla en persona fue en el 2010, 3 años después. No, casi 2 años. No, que 2010, fuiste en el 2009 primero. Perdón, es verdad, 2009. ¿No te acuerdas? No te olvidó esa. Que ya te digo ya, que hasta ahorita sería...
No tengo la fecha. No, sí, fue en el 2009. O sea, pero entonces ya estaban hablando de que estaban viendo algo más. ¿O fuiste tú a debatir temas de apologética y a discutir temas de los borbones? Con los apóstoles. Sí, justamente además ese año fue el año que estuvo el padre Matuli, creo que fue el último año. Justo fue el padre Matuli. ¿Cuándo falleció? ¿Cuándo falleció? Hace 2 años. Apenas. A mí me tocó verlo una vez acá en Monterrey cuando estaba también muy metido en estos temas de apologética, pero no vino tanto a Monterrey. Aquí no hay mucha presencia, al menos en mi ciudad, de ellos. Entonces, aproveché ese año pues, para conocerla, porque en principio, pues, la amistad y todo. Hombre, es que cuando estás por internet decir somos novios, o sea, sí nos calificábamos, nos escribíamos como novios. Pero no nos conocíamos físicamente. Y claro, a ver, nosotros, por ejemplo, somos firmes defensores de que el cibernoviazgo puede existir y realmente animamos a la gente a que conozca a otras personas por internet y cuando cumpliendo una serie de requisitos y una serie de condiciones. Claro. Es totalmente lícito y viable conocerlo, ¿no? Pero llega un momento en el que el cibernoviazgo se tiene que hacer real y tú tienes que conocer a la otra persona porque no te puedes casar por internet directamente, o sea, tienes antes que ir a conocer, ¿no? Entonces, fue lo que me pasó, ¿no? Que hay gente que por conveniencia se casa y ya estoy hablando de un noviazgo cristiano. No, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui allí, fui a Perú para conocerla, estuve allí con ella y aprovechamos pues también para hacer alguna pequeña misión. Claro, evidentemente. Sí, realmente fue así. O sea, primero, como te digo, pues a distancia, pues realmente es una amistad, bueno, novia, porque bueno, después ya empiezas a escribirte de una manera más cercana y todo. Pero sí, cuando ya nos conocimos en persona, ahí yo creo que ya Dios nos dijo, ¿no? Ustedes son tal para cual. Y entonces ahí ya, y además que éramos tal y como nos mostrábamos, porque hay gente que da una fachada por internet, puede decirte, y eso es lo que les digo, no es que aconseje todos los cibernoviazgos, ojo, que hay cosas que yo he visto por ahí hasta muertes ha habido, así que tampoco es que... Por eso digo con una serie de requisitos, pautas. Que digo que ejemplo, tienen que ser páginas cristianas. Nos poníamos de acuerdo, a tal hora estamos conectados. Y además hay un compromiso, sí, hay un compromiso. Y se viera ahí el interés. Claro, no es que, ya cuando vengas ya lo vemos. No. O sea, también es cierto que, o sea, obviamente yo ya no podía salir con nadie y él también así, o sea, era un compromiso. Pues si no, ¿para qué tanto viaje? Si al final... Sí, atravesar el mundo para luego... Sí, y te digo, el chiste te lo dije, ¿por qué? Porque me acuerdo que la primera vez que yo le pregunté, ¿y tú has viajado al extranjero? Fíjate que fue su primera vez de viajar al extranjero y me dice... ¡Órale! Y me dice, no, y entonces, ¿sabes cómo vendrías aquí, no? Y entonces me dice, ¿en barco? Yo creo que no había sabía cómo irse a Perú, yo creo que se creían los colonizadores. Es que yo tenía miedo a los aviones, hombre, nunca había cogido un avión, y digo, prefiero en barco, es más seguro. Ay, qué risa. Para llegar en no sé en cuántos días o semanas o no sé cuánto será, dándole la vuelta, la vuelta para abajo, ¿eh? Qué risa. Oye, bueno, y esas, o sea, ¿fueron 2009 fuiste allá? Y bueno, platícanos un poco de tu lado de... Fueron 3 veces. ¿Qué? Fuiste 3 meses, estuviste 3 meses. 3 veces. No es que a la primera, no. Hombre, no. Por estabas eso, estudiando, sí. Platícanos tu versión de los hechos. No, bueno, pues no, yo fui a conocerla allí, estuve con ella un mes y aprovechamos en ese tiempo que estuve allí pues para hacer algo, conocí por ejemplo también el grupo de los apóstoles de la palabra, tuve la gran dicha de conocer al padre Flaviano Matulli, que dio una conferencia, que también aprovechó en esa conferencia Yasmín para dar su testimonio, y también hicimos alguna misión por allí, incluso fuimos a debatir con algún mormón, me acuerdo también. Sí, pero luego o sea, nos casamos religioso en la tercera vez. En la tercera vez que él fue. Oye, y a ver, entonces estuviste tú, desde que fuiste ya te diste cuenta que Yasmín era para ti, con estas platicadas y con todo esto, y luego como de lejos, esta segunda, esta tercera vez, decidir que si España, Perú, todo este proceso. Eso fue un tema porque
había que ver exactamente dónde... En el océano. ¿Dónde nos íbamos a sentar, no? Entonces, pues claro, yo conseguí trabajo aquí en España de ingeniería, y entonces dijimos, ya, pues nos asentamos en España porque, bueno, tenía yo... Yo también estaba trabajando, tuve que renunciar a mi trabajo, trabajando en la universidad, pero claro, yo creo que ahí Dios también te pone a prueba, ¿no? Te dice dónde, a ver, nosotros no nos cerrábamos a la posibilidad, porque fíjate que yo vine en un tiempo donde aquí estaba la crisis en boom, o sea, la crisis económica. Sí, durísimo. Entonces yo no me podía fiar tampoco, porque claro, él podía tener trabajo como luego despedirle, o sea que tampoco, entonces para mí también tener trabajo allí me daba un colchón de decir, bueno, si te va mal, pues nos regresamos. Entonces, también en los primeros años, cuando ya empezamos a vivir en Madrid, pues ahí es donde yo creo que Dios nos puso a prueba tanto para que ver si la situación mejoraba, como también si yo me adaptaba, porque esa era otra, que es muy bonito matrimonio a distancia, pero la gente no se imagina que una de las partes tiene que dar también mucho. O sea, ¿por qué? Porque dejas tu familia, dejas tus cosas. Además que mi carrera aquí era complicada. Entonces, todo eso era muy complicado de ejercer, porque tú sabes, ¿no? Que derecho no los convalidas, tienes que hacer estudios, o sea, prácticamente estudiarte la carrera otra vez. Y todo eso, pues, y bueno, pues, yo ya estoy hablando otra vez, es tu espacio. Yo soy muy así, porque es que el testimonio me ha alargado mucho ya. Pues nada, y así fue como entonces al final decidimos venir a España y nos asentamos primero en Madrid y luego ya en Guadalajara. Y ahora platícanos un poquito de esto que se convierte en convertidoscatólico.com. Digo, ya traía cada quien, quedó muy claro con sus historias y al final fue lo que los unió, este tema pues de conocer más de nuestra fe y también defender nuestra fe. Platíquenos ahora cómo se va dando esto más formalmente. Desde aproximadamente el año 2007, pues he estado escribiendo mucho a nivel de internet, o sea, me he estado moviendo mucho en diferentes foros, en diferentes páginas, en las redes sociales y todo eso. Entonces, cuando empezó el boom de las redes sociales, pues yo también me metí ahí en las redes sociales, ¿no? Y estuve unos años ahí por mi cuenta, hasta que luego me dijo, oye, vamos a hacer un grupo juntos, un apostolado juntos, ¿no? Para compartir pues temas de apologética, de sectas, de espiritualidad, ¿no? Y entonces fue cuando ya montamos lo de Convertidos Católicos. Pero sí es cierto que esta idea nació, no es que realmente nosotros queríamos quedarnos en internet para siempre, porque también estábamos un poco cansados, ¿no? Eso de conocerse por internet, en no sé qué, no sé cuánto y todo eso. Pero sí es cierto que cuando llegamos, o sea, cuando estábamos viviendo aquí en España, nos dimos cuenta que la palabra apologética brillaba por su ausencia. O sea, como que si tú le decías a un sacerdote, padre, quiero dar una charla apologética, ¿no? Te decía, ¿qué? No. Entonces, claro, era como algo muy, a ver, que el padre Jorge Loring es un padre español y él, vamos, que de apologética daba un montón, pero sí es cierto que él se movía en la televisión en un tiempo muy bueno, pero cuando yo ya he estado viviendo aquí, pues aquí de alguna manera, pues no se tiene mucho eso de esa costumbre de hacer apologética y claro, como veíamos que no nos escuchaba un poco físicamente, o sea, de manera real, decíamos, no, es que tenemos que mover algo para que nos escuchen, o sea, tampoco nuestra idea era, pues te quedas en internet y ahí te quedas para siempre, no. Pero sí es cierto que empezamos por internet, yo empecé a publicar mi testimonio en Facebook, ¿no? Que Religión en Libertad publicó mi testimonio, que bueno, empecé a tener cosillas por ahí, pero realmente al escribir nuestros artículos yo fue que empezamos a hacer cosas acá también reales. Sí. Empezamos a dar cursos aquí de apologética, de sectas. Sí, a medida que conseguimos tener un blog en Religión en Libertad, ya se empezó a... Les abrió puertas eso también. Más, sí, se abrió puertas. Un poco más, en la diócesis hemos dado un curso de sectas. Oye, ¿y todo fue empírico? O sea, su estudio y demás... 100% empírico, cada quien por su lado, estudiando, leyendo, metiéndose... Autodidacta primero. A ver, yo empecé de manera autodidacta, porque claro, en el año 2007, cuando yo empecé
y me tenía que enfrentar a debatir con los testigos de Jehová, con mormones, con protestantes, incluso con ateos, las páginas católicas de apologética que había eran mínimas. Estaba prácticamente la página apologética católica de José Miguel Arraiz y poco más había en español, ¿no? Entonces yo iba a las páginas inglesas, fundamentalmente, porque yo sabía que allí estaban bastante más avanzados y adelantados. Entonces era todo... ¿Inglesas o americanas en inglés? Americanas, o sea, como Catholic Answers y así, ¿o qué? En inglés. Tipo Catholic Answer, Scott Hahn, todo este tipo de apologistas. Peter Kreeft y así. Que ya tienen, digamos, mucha más experiencia con los debates con los protestantes, porque en Estados Unidos es muy común. Sí, son minoría. Claro, entonces empecé a formarme pues leyendo todas estas páginas, ¿no? Y algún libro de ellos y todo esto. Y luego cuando tuve la opción de conocer al Padre Matuli, leyéndome los libros del Padre Matuli, también me formé. ¿Qué pasa? Que actualmente no existe, por así decirlo, una titulación que sea apologista católico o apologeta católico. No existe esa titulación que te den un diploma de eso. Bueno, por la puerta de la palabra, en teoría están dando unos cursos online de apologética, como yo hice uno en su momento, y también da un diploma, pero fuera de eso, a nivel de universidad no existe, ¿no? Entonces, a nivel de universidad, decidimos estudiar aquí en España, en la Universidad de Navarra, el bachiller en ciencias religiosas. Yo hice un diploma en teología bíblica primero y luego nos hemos puesto los dos a estudiar el bachiller en ciencias religiosas por tener ya algo académico, por así decirlo, ¿no? Con un soporte, por así decirlo, eclesial de la iglesia que te dé un diploma y todo esto, un título, ¿no? Claro. Yasmín está estudiando el bachiller en ciencias religiosas y yo también estoy estudiando, yo voy más lento. No, es que lo que pasa, ahí fue donde también yo descubrí mi otra vocación. Pasé del derecho y del derecho, es que también, bueno, todo nació también, yo creo que todo tiene un porqué. Pasaban los años, bueno, nos casamos ya casi 9 años, 8 años, que nos casamos el 2012, pues no nos venían los niños, como hoy en día muchas parejas sufren de infertilidad, ¿no? Y entonces, pues nuestros directores espirituales nos decían, bueno, todavía sigan esperando porque y ahora estamos ventilando la adopción, pero que nos decían que todavía recen, tengan fe, espérense un poco más y hagan algún apostolado, también nos dijeron, porque eso era algo bueno que nos iba a unir mucho más, nos iba a ayudar a sobrellevar esa cruz de la infertilidad. Y entonces, pues ahí yo empecé a decir, bueno, a ver, una buena forma también de llenarse un poco de niños o de educar un poco a los menores, pues es ser profesora, ¿no? Entonces dije, y aparte porque me gustaba enseñar, evangelizar, y dije, me di cuenta que aquí faltaban muchos profesores de religión. O sea, casi habían pocos. O sea, no querían la gente ser profesora de religión, porque es muy sufrido. Es una persecución igual que el sacerdote. Y entonces, pues lo consulté y todo eso, y me puse a estudiar ciencias religiosas. En mi caso, porque él ya tiene su trabajo, él es ingeniero, pero en mi caso sí es cierto que eso me empujó también a querer ser profesora de religión. Y bueno, aún no termino en sí la licenciatura, estoy todavía en ello porque es largo, es como teología, es casi igual, ¿no? Un año menos, pero es igual, de cargado. Y entonces, pues ahora trabajo de profesora de religión y hasta que termine también, así. Así que, pues todo, yo creo que tiene un porqué. Eso es. Definitivamente. Y entonces, ahorita lo que hacen a través de convertidoscatólicos.com, platíquenos un poquito para la gente que cualquier lado, ahorita que estamos en situación de cuarentena, sé que dan pláticas, sé que dan conferencias, sé que escriben tal. Nos movemos en las redes sociales y luego en el blog que tenemos en Religión en Libertad, ¿no? Entonces, el apostolado básicamente consiste en publicar artículos o hacer vídeos sobre temas que pueden ser necesarios en la evangelización y necesarios para los católicos, ¿no? Temas de apologética, temas de sectas, temas de espiritualidad, nueva era, incluso algún tema de moral, ¿no? Sí. Además, yo, por ejemplo, en la carrera de ciencias religiosas, porque claro, tú cuando estudias teología, o ciencias religiosas, que viene a ser lo mismo prácticamente, obviamente tú tienes que buscar también en qué rama, es como el derecho, ¿no? En que derecho civil, derecho laboral, pues aquí yo empecé a darme cuenta que aparte del tema, pues de lo que llamaríamos la fenomenología de la religión, lo que trata todo este tema apologética, la teología fundamental, que también me gusta mucho,
me di cuenta, pues, de manera ya un poquito más femenina, quizá, o más de familia, me di cuenta que me gusta mucho hablar de temas morales, o sea, de la teología moral, ¿no? Entonces, yo me quiero especializar más en eso. Él, por ejemplo, es de Biblia y yo soy más de teología espiritual y moral. Que cada uno, que a algunos les gusta filosofía, a otros les gusta, como te digo, ¿no? Cada uno tiene su, de alguna manera, su rama dentro de la teología. Y bueno, pues ahora nosotros realmente estamos prestos a todo, ¿no? Sí. O sea, es que una persona que tiene estos estudios, lo bueno que tú te puedes manejar, pero ya te digo, ¿no? Lo que más te guste y lo que puedan servir, sobre todo ahora mismo en la iglesia. Y además, ¿sabes por qué me gustó también enfocarme en el tema moral? Yo siendo profesora de religión, pues me di cuenta de eso, de que en España, sobre todo, hay, pues con todas las leyes que ahora mismo se aprueban, la política que tenemos muy anticristiana, pues no saber de moral aquí es mejor no saber nada, porque hay que enseñar mucho de eso, más que de sectas, vamos a decir, ¿no? Más fuerte. Y ojalá que los que nos están escuchando de toda Latinoamérica caigan en cuenta, porque vamos corriendo hacia allá, ¿verdad? Muchos de nuestros países estamos corriendo hacia eso. Sí, exactamente, entonces pues hay que ponerse a estudiar y a hacer nuestro trabajo como católicos. Oigan, pues bueno, pues el tiempo se nos fue. Sí. Ya ves, Yasmín, tú decías que no iba a poder ser esto de 1 hora, ya fue mucho más de 1 hora. Es que tú me has hecho contar el testimonio, que testimonio fue 1 hora solo, Ya ves. Sí, si hubiera sido con Jesús, hubiera sido de 5 minutos, ¿verdad, Jesús? Sí, ya soy también cuando te mandaba los mails era breve, ¿verdad? Sí. Oiga, no, lo que sí es que, bueno, si no han escuchado, vamos a una sección de preguntas rápidas que les voy a hacer una pregunta y van a contestar tal cual en una oración lo que se les venga a la mente cada uno, ¿eh? No crean que va a ser uno y uno. Entonces, empezamos con la sección de preguntas rápidas. A ver, Yasmín, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y concretamente qué fue? Pues la que más me recuerdo, pues lo que he tenido, mi experiencia de conversión, la tenía 22 años. Órale. ¿Tú, Jesús? Pues la primera vez que me confesé, creo que fue a los 8 años. Órale, muy bien. Ya que estamos contigo, Jesús, ¿tienes un santo patrono, un santo favorito? ¿Quién es? San Roberto Belarmino. Ah, mira. Órale. Padrísimo. ¿Y tú, Yasmín? José María Escrivá de Balaguer. Muy bien. Oye, Yasmín, ¿qué significa ser católico hoy en día? Significa tener una convicción de lo que crees, ¿vale? De nuestras creencias, de la doctrina, y además también intentar ser un apóstol hoy en día, de compartirlo con todas las personas. Órale. ¿Jesús? Sí. ¿Qué significa ser católico hoy en día? Ser otro Cristo en la tierra. Dale, al grano. Oye, Jesús, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? Puede ser larga, una ejaculatoria, lo que tú quieras. Sí. La oración fundamental que generalmente más rezo es la de San José María Escrivá de Balaguer. Ok. ¿Yasmín? Igual. Es que la rezamos juntos, son novenas, sí. Y sí. ¿Están en la obra? ¿Son parte del Opus Dei? Recibimos formación. Somos cooperadores. Sí. Ah, mira, párale. Ok. Sí. Pero no supernumerarios, entonces. Bueno, no sabemos, que eso de momento no en este momento. Que eso se puede encontrar como no encontrar en el camino, no se sabe. Claro. Oye, Yasmín, ¿qué tip práctico, así concretamente, nos puedes decir a los que estamos escuchando que queremos caminar hacia la santidad? ¿Qué debemos de hacer día a día para seguir en este camino hacia ser santos? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero
intentar enamorarte de la fe. Y al enamorarte de la fe significa querer también conocerla, por eso mismo la apologética busca eso, ¿no? Responder a muchas dudas que puedas tener, querer adentrarte más en conocer la doctrina, no necesariamente estudiarla académicamente, hay muchas formas hoy en día, pero también a su vez practicarla, o sea, que no se quede en teoría, sino también intentar mejorar en la virtud, ¿no? En las virtudes, intentar imitar a Jesucristo y todo eso. Yo creo que si haces la parte teórica como la práctica, está tu, vamos a decir, tu boleto seguro a la santidad. Vale. Tú, Jesús, ¿qué tip práctico le puedes dar a la gente? La fe que obra por el amor, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ¿no? Amar a Cristo, amar a la Virgen y amar a la Iglesia. Y en ese amor se tiene que transmitir nuestra fe. Vale, muy bien. Oye, ya que seguimos contigo, Jesús, ¿un libro que puedas recomendarle a la gente que nos escucha? Roma, Dulce Hogar. Ándale, para empezar, muy buen libro de Scott Hahn. ¿Tú, Jasmine? Bueno, a mí que me gusta mucho el tema de las virtudes, hay un libro que es de un sacerdote llamado Francisco Carvajal que se llama Pasó haciendo el bien, que es la imitación de Jesucristo a través de las virtudes. Órale, nunca lo he escuchado, lo voy a buscar. Que está. Ya luego te la muestro. Órale, ¿el autor sigue vivo o es hace mucho? Es un sacerdote español, sí. Es más conocido por los libros de meditación, Hablar con Dios. Quizá ese suena más, sí. Mira, es este de aquí. Órale, Pasó haciendo el bien. Órale, muy bien. Ahí lo vamos a poner ahí abajo en las notas. El que quiera ver, bueno, esto y todo lo platicado. ¿Alguna cosa por la que quisieran que intercediéramos nosotros en Platicando en Católico y todos los que están escuchando, por ustedes, por alguna cosa que estén haciendo, alguna intención en particular? Bueno, sí, vamos a pedir por nuestra paternidad, ya sea que Dios quiera de manera natural, porque aún no, gracias a Dios, no nos han dicho que no definitivo, pero a la vez también, pues que nos vaya bien también en nuestro proceso que hemos abierto de adopción. Ahora le vamos a estar pidiendo tremendamente, los agregamos a nuestra oración. Y ya sabes que hay que tener mucha paciencia. Sí, tengo una prima que tiene 4 o son 4 adoptados o 5 adoptados, ya no sé, pero sí sé que el primero fue muy, muy largo y luego ya pues más fácil, ¿verdad? Pero sí, pues vamos a estar pidiendo mucho por ustedes. Y lo que sí es que nos va a salir lo mormón, así como en el sistema de referencias que les piden, es la forma en la que logramos platicar con más personas. Vamos a pedir que nos recomienden a 2 personas con las que podamos platicar aquí en Platicando en Católico de cualquier parte del mundo. ¿Con quién crees que...? Dije lo de mormón por el tema del sistema de referencias que dijiste, ¿no? Vi tu cara y que te asustaste. Sistema de referencia católico en este caso. Sí. Pero tú dices que como nosotros. Para que nosotros podamos platicar con... Exacto, ¿a quién podemos entrevistar? Platicar. Puede ser laicos solos. No, laicos solos, mira, sabes que algo que yo siempre pido mucho y que la verdad batallamos, y Yasmín, aprovechando, y tú que estás mucho en estos temas, batallo mucho para conseguir platicar con mujeres que estén, que quieran platicar así, que estén haciendo cosas padres en la iglesia, pues desde su trinchera, ¿no? Si hay alguna recomendación, mujeres, pues qué bien, si no, pues no los voy a limitar. Digo, parejas de mujeres, digo. Ya te vi tu cara, ya ves por qué batallo tanto. Sí, es que bueno, ya sabes que bueno, laicas normalmente pues se dedican un poco más a la casa y pues muy poco conozco. Sí, sí. Pero bueno, si no te damos, yo conozco, es que aquí de España, no sé, de España, ¿qué te podría decir? De cualquier lado, de España hemos platicado ya con Siskia, la monja tuitera, bueno, no ha salido una con un obispo, el obispo de San Sebastián, con ¿quién más hemos platicado? Bueno, pues con Daniel Ibáñez, Palentino, ¿quién más? Bueno, pues ya no sé con quién más. Agarrado. Pero bueno, luego nos dicen, pero ahí piensan... Yo te lo digo mejor, sí, porque es que no te puedo, de repente no la puedo comprometer, no sé si le gustan las entrevistas. No es compromiso ninguno. Él sí conoce varones, ¿no? Porque tú te mueves un poquito más. Sí, puedo recomendar a Anwar Tapias, que es de Colombia, él es predicador. Órale, Anwar Tapias de Colombia, muy bien. Lleva la página Católicos Firmes en su Fe. Eso es. Órale. Estuvo también conmigo
en los foros de También Catholic. es de Catholic. Muchos años. Es de los de catholic.net. Órale, muy bien. Pues padrísimo. Oigan, pues muchas gracias por la platicada. Ya buenas noches por allá. Gracias a todos los que nos escucharon. Vamos a estar pidiendo por ustedes, por la labor que hacen y pues por el tema de la paternidad, para que el proceso sea pues lo mejor posible y para que Dios esté en cada paso con ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, pues nos vemos a los que están escuchando a cualquier lado. Nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga. ¿Qué tal se puso? Gracias por escuchar. Acuérdense que pueden compartir por WhatsApp, en redes sociales. Es buen momento y nos vemos la próxima semana. Acuérdense de revisar convertidoscatólicos.com, seguir a Yasmín y a Jesús y pues todo lo que están haciendo, que está padrísimo. Nos vemos.